Muy buena. Hacía ya mucho tiempo que no grababa ningún capítulo y bueno, hoy al tener pues mucho tiempo y haber reflexionado acerca de un tema en concreto al que le he estado dando vueltas estos días, pues quería compartir con vosotros un tema de pareja que tiene que ver con algo que quizás sea un poco abstracto en su titular, en su título, pero que lo voy a ir desarrollando durante este vídeo, ¿no? Es el cómo versus el qué en pareja. Y lo voy a explicar, pero me gustaría explicar antes el por qué decido tratar este tema. Veréis, mientras más parejas veo en sesiones, pues ya sabéis que yo soy terapeuta a nivel individual y también terapeuta de pareja, ¿no? Terapeuta sexual y de pareja. Pues bien, mientras más parejas veo en consulta, me voy encontrando con que hay dinámicas pues que se repiten, ¿no? Entonces, mientras más parejas ve uno, mientras más, aparte de leer, de informarse y de formarse, cuando tú ya te pones en contacto con las parejas, que realmente es una, aparte de la intervención que tú haces con esas parejas y la ayuda que le puedes brindar y el aprendizaje que ellos pueden tener de la orientación que tú le puedas dar y demás, también el aprendizaje va hacia la otra dirección. Los terapeutas aprendemos de la experiencia de ver a las personas con el paso del tiempo, ¿no? Pues yo he aprendido que hay dinámicas que se repiten mucho y claro, mientras más se repiten uno tiene como más precisión a la hora de identificar pues estas dinámicas, ¿no? Hablo de la comunicación y de la toma de decisión, ¿no? Esto es algo bastante más complejo de lo que parece, porque hay problemas o dificultades en pareja que no, para las cuales a lo mejor no nos han preparado o no sabemos muy bien cómo gestionar. La primera consideración que tengo que hacer aquí fue algo que en su día me explicaron cuando estaba estudiando y que quiero como ponerlo sobre la mesa porque a pesar de que todo el mundo lo sabe, a pesar de que es una de estas obviedades que no por ser obviedad deja de ser útil el recordarlo, que es que la institución de la pareja no es una democracia. Claro, la palabra democracia la tenemos asociada pues bueno, a un sistema en el que se toman decisiones y hay un bien común que prevalece, ¿no? Todo eso en la pareja no existe ni de coña, ¿no? Porque en la pareja o hay mayoría absoluta del 100% o hay 50% una opinión, por ejemplo, y 50% otra opinión. Esto es muy evidente, es muy obvio, pero lo quiero poner aquí como algo remarcable realmente, porque en base a esta configuración de la pareja, la resolución de conflictos no va a ser democrática. Pero como estamos tan acostumbrados a lo democrático, imaginad, pues en un grupo de personas, pues habitualmente, pues si no pasa nada raro, ¿no? Pues se hace lo que dice la mayoría. Eso no existe, pero estamos muy acostumbrados a que se haga lo que diga la mayoría como un acto de justicia, como incuestionable. En la pareja, no. Y lo interesante es que en la pareja hay que buscar otros métodos para solucionar conflictos o dificultades o discrepancias que se puedan tener que no son democráticos. Entonces, eso es lo que yo quería, desde donde yo quería partir para seguir pues un poco explicando esto del qué y del cómo. Veréis, bueno, para ir profundizando al qué, el qué es como la superficie, ¿no? Para mí, el qué es la superficie, sin embargo, es donde solemos poner el foco, ¿no? ¿Qué es el qué? Pues habitualmente el qué es la dificultad. El qué es el problema que se está teniendo. Pues yo quiero tener hijos y mi pareja no. Pues yo me quiero casar y mi pareja no. Pues yo quiero irme a vivir a una casa de 2 plantas y yo quiero irme a vivir a un piso, a un estudio pequeño. Eso es el qué, el problema en sí. ¿Qué pasa? Que cuando hay una discrepancia, habitualmente nunca se llega a un acuerdo y eso no se sabe muy bien cómo cerrar. Es más, hay situaciones en las que no es que se pueda dejar de lado el tomar una decisión, como por ejemplo el tener hijos o no. Eso es algo que cuando no se están teniendo hijos ya se está decidiendo no tener hijos. Y cuando se tienen hijos, pues se decide tener hijos. Es como no se puede no decidir, ¿no? Bien. Hay algo relativo al qué,
que tiene que ver con que si no hay coincidencia ya no hay futuro. Es decir, hay una idea en la pareja como muy establecida que tiene ese punto de catastrofismo en el cual decimos, bueno, pues si no estamos de acuerdo no podemos continuar. Y tal vez, en alguna ocasión sea así, pero tal vez en estas ocasiones, ante esa discrepancia que a priori es insalvable, vemos como existe una asociación muy habitual a lo catastrofista. Es decir, si no estamos de acuerdo en esto, pues nuestra pareja ya no tiene sentido, ya no tenemos futuro. Esa idea es una idea que siempre sería bueno que se pudiera cuanto menos cuestionar cuando estamos en mitad de esta discrepancia en pareja, ¿no? El cómo, estamos hablando del qué, que al final bueno, es el problema en sí, el cómo. El cómo a mí me parece la clave. Es más, hablando rápido y mal acerca de todo esto, habitualmente tenemos el foco en el qué y la solución es poner el foco en el cómo. Pero eso no es tan sencillo como parece. Y ahora vamos a ir explicando por qué. El cómo es la clave. Para mí, por lo menos, es la clave. El cómo implica la posición simbólica en la que te sitúas con respecto al conflicto, la discrepancia, el problema. Por ejemplo, nosotros hay un momento en el que cuando hay esa discrepancia a la hora de tomar una decisión en pareja, debatimos, argumentamos, ¿no? Pero en esos argumentos, una de las cosas que veo, ¿no? Que con bastante frecuencia, es que no se establece un debate adecuado en tanto que sano, sino que empieza a haber elementos que ya no tienen que ver con la naturaleza del tomar una decisión, del debate en sí, sino elementos que ya vienen, entre comillas, de otro sitio. Argumentos que ya empiezan a no tener un sentido de sumar, de aportar, de intentar conocer, sino que ya aparecen ahí a veces estos tintes muy sutiles, en ocasiones, en otras ocasiones no, de defensa, de ataque, ¿no? Y ya parece más una contienda que en una conversación para llegar pues a un acuerdo y para un bien común, que se supone que estas decisiones es lo que tienen que perseguir, ¿no? Por ejemplo, imaginad que una pareja que tiene un niño o una niña van a comprarle ropa y un miembro de la pareja prefiere un color y el otro miembro de la pareja prefiere otro color de una determinada prenda de ropa o algo así, ¿no? Pues el que uno prefiera un color y otro prefiera otro sería el qué, y el cómo pues sería el cómo estoy dispuesto a enfocar esa discrepancia. Y eso implica que a lo mejor a mí, si formo parte de esta pareja, a mí es al que me toca ceder. Pero la posibilidad de concebir que a mí me toca ceder, eso es el cómo, ¿vale? Y la cesión habitualmente está sobre todo cuando las parejas llevan con este tipo de comunicación muy enquistada, o sea, sin que haya una focalización al cómo, cuando esto se repite en el tiempo, ya ceder es interpretado como perder. Porque como ya no se debate de una forma constructiva, sino más bien como si fuera un combate, si yo cedo, pierdo. Esa es otra idea que sería interesante cuestionarse, plantearse, ¿no? ¿Por qué? Porque ceder en algo concreto, y aquí viene un ejercicio de relativización, no implica perder. Implica que quizá estás entendiendo que para la otra persona tiene una importancia que ese color sea el elegido para vestir a su hijo o su hija, porque imaginad pues que en su infancia pues le gustaba ese color y sus padres le prohibieron y para ella es importante o para él es importante, y a lo mejor para mí no, para mí simplemente tiene que ver con la elección de un color y no me va la vida en ello. Pero para decir realmente no me va la vida en ello, yo tengo que hacer un ejercicio de relativización en el que me tengo que separar, metafóricamente hablando, del debate en sí y atribuir la importancia que tiene realmente, en este caso, esta decisión.
Soy consciente de que este ejemplo es un ejemplo muy tonto y que hay decisiones que son mucho más importantes, como la de casarse o tener hijos, que no se pueden enfocar tan así, pero al final también hay algo de esto, ¿vale? Y voy a seguir desarrollando. Pero bueno, al fin y al cabo, ceder no es perder. Como decía antes, hay elementos que tienen que ver con una disrupción de la comunicación sana. Para mí, el nombre que le pondría a ese conjunto de elementos sería el ego. ¿De qué forma? Pues cuando yo estoy discutiendo, debatiendo, a propósito de una discrepancia, hay un momento en que ya no debato para llegar a una solución en común, sino que debato para tener razón. En ese momento ya nos hemos intoxicado por nuestro ego. Y en ese momento sería muy recomendable parar. Parar, porque desde ahí no se va a llegar a nada bueno. Se va a llegar a lo mejor a que la tensión continúe, a que el debate ya se corte porque ya no se puede llegar a ningún acuerdo, pero el que se corte un debate no significa que se haya terminado. De hecho, es habitual que en muchas parejas, cuando no llegan a un consenso, cortan esa conversación, pero esa conversación queda en el aire. ¿Y qué pasa con esas conversaciones que quedan en el aire? Pues que en otras disputas pueden ser sacadas de nuevo, ¿no? Entonces la bola como que va aumentando y aumentando, ¿no? Es importante que se tenga en cuenta con respecto al ego que el amor vale más que tener razón. Que eso puede parecer también muy obvio, porque aquí se dicen cosas que son como muy evidentes, pero recordarlas creo que está bien, sobre todo si se ponen un poco de conciencia en ellas, porque esto se nos olvida muy a menudo. A veces tener razón, o bueno, a veces no, tener razón no es tan importante como el amor que nos tenemos el uno al otro. Y si lo es, y si sentimos que lo es que entonces hay algo más profundo que tiene que ser analizado en terapia, porque no debería, ¿no? Vale, tras hablar un poco del ego como ese elemento que desestabiliza la comunicación sana en la discrepancia, ¿cómo manejar el cómo, valga la redundancia? Pues lo primero es detectar el ego, tal como hemos dicho. Hay algo que creo que es totalmente necesario para poder llegar a convertir nuestra comunicación en una comunicación sana con respecto a las decisiones que tomamos, que es el escuchar a la otra persona. Nosotros tenemos que decir muchas cosas, pero a veces, si escuchamos de verdad a la otra persona, podemos llegar a darnos cuenta de que nuestra pretensión en esta decisión pues tiene mucha menos importancia que la suya, ¿no? El ejemplo que ponía antes de la ropa, ¿no? Pero esto también tiene que ver con el casarse, por ejemplo, ¿no? Casarse es algo que tiene una alta carga simbólica y que para cada persona no es igual. Hay personas a las que les da exactamente igual casarse y que supone un mero trámite y por lo tanto podrían llegar a ceder en un momento dado si para la otra persona es algo muy importante por tradición, por costumbre, por lo que sea, por cultura, da igual, pero para todo el mundo no es así, ¿no? Entonces también el decir hasta qué punto puedo escuchar, aprender y ponerme en el lugar de la otra persona y validarla, sería importante. Pues creo que en cuestiones como esta lo es. Además de escuchar y validar a la otra persona, es bueno hablar en clave de búsqueda de soluciones conjuntas. ¿Vale? ¿Por qué digo esto que también parece muy evidente? Porque muchas veces tenemos el chip de voy a encontrar mi solución. Yo no me quiero casar, así que mi solución es no casarme, ¿no? Pero tenemos que, una vez más, relativizar y aumentar un poco, salirnos un poco de esto y ver todo un poco en perspectiva, porque quizá hablar en clave de nuestra solución puede hacer que cambiemos en un momento dado de posicionamiento, que relativicemos. Porque a veces detrás de todo esto hay algo que no tiene que ver con el problema en sí, sino con nuestra propia identidad, con nuestra propia forma de estar en el mundo, con nuestra propia obsesión. Si, por ejemplo, yo soy una persona, os pongo un ejemplo de millones que se pueden dar, ¿vale? Si yo soy una persona a la que le han hecho mucho daño en la vida y ha aprendido que se tiene que defender ante lo más mínimo, en este tipo de debates, seguramente yo tenga muchos reflejos defensivos. Y si soy capaz de darme cuenta de esto y soy capaz de aislarme de esto
y hablar como una persona que busca una solución, no busca un problema, sino busca una solución, pues tal vez consiga descubrir que mi pretensión pues a lo mejor no era tan importante como realmente yo decía, sino era más bien una proclama de que yo soy importante y de que no me puedes atacar y de que yo valgo igual que tú, todo desde la defensa, ¿sí? Y luego, como última clave para manejar el cómo, yo hablo de una actitud que es la humildad. Para tener este tipo de... para lidiar con este tipo de discrepancias en pareja, uno tiene que ser humilde. Uno tiene que... Al final, ser humilde es un resumen de todos estos puntos que os he estado diciendo. Ser humilde es necesario en la pareja, porque si uno no es humilde, ¿de qué manera va a poder escuchar, como he dicho antes? ¿De qué manera va a poder plantearse si su posición está siendo sobreestimada, si está siendo exagerada, si está siendo desde una posición defensiva? Para eso tenemos que pasar todo por el filtro de la humildad, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y como conclusión a todo esto, pues veréis, no existe en la pareja, como estamos acostumbrados a que muchas de las cosas que vemos, vídeos, reels, pues vídeos cortos de TikTok, todo al ser a día de hoy cada vez más inmediato y cada vez menos susceptible de ser pues reflexionado, masticado y demás, pues todo se mueve a veces en términos muy absolutos, ¿no? Y las discrepancias en pareja suelen ser complejas, por lo que os explicaba en el principio, de que no hay una democracia, y en tanto que complejas, no existen soluciones perfectas. Y aquí nos movemos en grises, y estamos tan poco acostumbrados a movernos en grises, pues que cuesta trabajo responder a preguntas que son categóricas. Pero entonces, ¿quién tiene razón? ¿Él o yo? Pues es que a lo mejor no se trata de tener razón. A lo mejor esa pregunta no es la que hay que hacer. A lo mejor tenemos que irnos a otras preguntas, ¿no? A eso me refiero, pues con que los grises aquí son la clave, pero aquí y y para mí en otros muchos ámbitos de la vida. Pero bueno, eso es otra cuestión. Al final, las diferencias en pareja son inevitables, ¿no? Y lo que define una relación es cómo manejamos esas diferencias. Para mí esa es la gran conclusión de todo esto. Y, de hecho, asumir que las diferencias van a ser inevitables es un ejercicio de realismo y de tranquilidad y de serenidad que yo recomiendo a todo el mundo. Esta idea de que vamos a estar de acuerdo en todo, que a veces pues es un poco más inconsciente y tiene que ver incluso con el amor romántico. No, en mi media naranja está de acuerdo conmigo en todo. Seguramente habrá cosas en las que no se esté de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, con todo este batiburrillo muy desordenado que os he contado, pues como siempre espero vuestras opiniones, vuestras preguntas, todo lo que se os ocurra acerca de este tema, que es muy amplio, un poquito abstracto también. Estaré encantado de poder debatir acerca de todo esto, ¿no? Sin más, espero que os haya interesado el tema y os mando un fuerte abrazo.